Buenas noches, acá estamos 23 y Flagler. Estamos a 2 días de concluir el 2020. Hoy teníamos planificado hacer una especie de resumen del año. Creo que todos los programas, todos los proyectos, todas las vidas, cuando se acerca el final de un año, pues hacen alguna especie de recuento. Este es nuestro primer año al aire, así que es particularmente especial para nosotros y sobre todo porque emergimos en una circunstancia tan difícil como fue la elección presidencial del 2020. Pero esto lo vamos a hacer mañana. Se nos dio la oportunidad porque uno de los colaboradores de 23 y Flagler, que es la politóloga María Puerta Riera, pues nos entregó una colaboración sobre el voto hispano con especial énfasis en el venezolano. Ella es venezolana, enseña en el college, en el Valencia College en Orlando y también en el campus virtual de la Universidad Ana G. Méndez en Puerto Rico. Bueno, pues ella colaboró hoy con un artículo que vamos a mostrar aquí sobre el voto hispano y tuvimos la oportunidad de invitarla para hablar cuáles son los retos. Se acerca un nuevo año. Creo que los demócratas, especialmente en la Florida, pues enfrentan un gran reto luego de la derrota que tuvieron. A pesar de que las encuestas decían que iban a ganar la Florida, no fue así. Hubo muchas excepciones por el lado demócrata. Entonces, un poco María está acá para ayudarnos a entender qué sucedió, cuáles son los retos, qué va a pasar, cuál es el futuro, cuál es la realidad de lo que estamos viendo con el voto hispano, lo cual también es particularmente relevante para nosotros, ya que transmitimos en español y nos identificamos obviamente con la comunidad hispana dentro de los Estados Unidos. Bueno, dicho esto, voy casi a traer a la invitada. Después de hablar de voto hispano, vamos a hablar de lo que sucedió ayer en el noticiero de televisión cubana y en las razones de Cuba. Hicieron un material sobre los medios alternativos, los medios independientes. Yo publiqué un artículo dando mi opinión sobre esto y con eso vamos a concluir el programa. Por ahora, bueno, vamos a dar la bienvenida a María Puerta Riera. Un gusto tenerte por aquí, María. ¿Cómo estás? Hola, Kena. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, tremendo tema, el voto hispano, ¿no? Todo el mundo está a la expectativa. ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que ha habido un movimiento de hispanos que votaron por Trump? ¿Cuáles son los argumentos? ¿Qué está realmente sucediendo? Cuando dialogamos en las redes, cuando discutimos en las redes con personas que nosotros mismos identificamos como parte de la comunidad hispana o latinos por Trump o toda esta serie de movimientos, desde nuestro lado, al menos yo sigo considerando que Trump es un racista. Entonces, esto me parece, o siempre me ha parecido una contradicción. Entonces, bueno, es un gusto tenerte por aquí para que nos des una visión un poco más de la ciencia, ¿no? De qué pasó aquí y qué va a pasar, que es más importante. Por lo menos sabemos que en este ciclo electoral Joe Biden ganó y Trump perdió. Pero Trump ganó la Florida y es donde hay una gran masa de hispanos acá en este estado. Entonces hay que entender a fondo y sobre todo las personas que tenemos filiación demócrata, pues queremos saber cómo podemos mejorar el escenario para de caras a las elecciones del 2022. Bueno, tú eres venezolana, ¿no, María? Tú eres venezolana. Entonces, evidentemente eso te da una cercanía con el voto venezolano. Aquí nuestro auditorio es mayormente cubano, pero obviamente ha habido mucha cercanía entre el pueblo cubano y el pueblo venezolano. Entonces, primera pregunta, ¿qué potencial tiene el voto venezolano acá en la Florida y qué semejanza tiene
o podemos identificar con el voto cubanoamericano tradicionalmente, con el votante cubanoamericano tradicionalmente? ¿Cómo lo ves desde la ciencia? Bueno, desde el punto de vista objetivo, el voto de los venezolanoamericanos tiene mucho potencial, porque estamos hablando de, em, hay cifras que no concuerdan, hay unas que me dio un encuestador de aquí de la Florida, por cierto, cubanoamericano. Él me decía que si acaso llegaban a 50 o 55,000 electores venezolano-americanos registrados. Hay otras cifras que los ubican quizás en 70, 75,000, pero no lo sabemos con exactitud. Lo que sí es que es un electorado que tiene potencial porque es un estado que hasta los momentos sigue siendo considerado swing state, a pesar de que Trump ganó. Pero es por también la composición del electorado. Tú tienes, por un lado, los latinos, hispanos, ¿verdad? Que siguen creciendo porque los puertorriqueños, esa es una comunidad que ha tenido un crecimiento enorme aquí en el estado. Son 1,200,000 aproximadamente que ya están acá. Pero entonces también tienes los que vienen de otros estados a radicarse aquí, que son generalmente blancos, personas que están en edad de retiro. Entonces tú tienes un electorado que es muy complejo y muy heterogéneo. En la Florida, casi todas las elecciones que hemos tenido recientemente es para comerse las uñas. Los márgenes son para estar a un borde de un colapso de nervios hasta el último punto. O sea, 75,000 personas, 75,000 potenciales votos, Exacto. no es juego, es muy serio. Pueden ser definitivos. El asunto está en que hay muchísimas más coincidencias entre los electorados cubano y venezolano que el puertorriqueño. Son más afines, la historia es común. El puertorriqueño es un ciudadano americano y no tiene ningún tipo de problema con el socialismo. Entonces, por supuesto, los electores cubanoamericanos y venezolanoamericanos, por supuesto que tienen eso en común. Y ahí es donde se ve que la estrategia comunicacional de la campaña de Trump fue muy eficiente, porque precisamente lo que sabemos ahora es que tuvo muy buen resultado pegada el tema El socialismo. demonizar a Biden asociándolo con el socialismo, ¿no? Y eso también tuvo repercusión en que la campaña de Trump logró quitarle votos a Biden en algunos casos en bastiones de electores puertorriqueños. Fue muy Entonces, fuerte, al menos aquí en Miami-Dade, el movimiento de aproximadamente 200,000 votos es considerable. sí, Aún Miami-Dade está en sí. manos de los demócratas, pero Sí, obviamente pero por el muy efecto, poco. sí, exacto, nos vemos a comernos las uñas. El Mira efecto fue el contundente. porcentaje del swing de Trump en Miami-Dade con los venezolanos fue de 41,4%. O sea, imagínate tú lo que es eso, de haber perdido por 40% en el 2016 y haber ganado por 41. Es Es increíble. Vender increíble. de entre todas las personas Joe Biden, que Joe Biden era el socialista. Es increíble, porque todavía si fuera Bernie Bueno, Sanders es discutible, pero, porque él lo dice, pero pero Joe Biden. claro, claro, pero ahí es donde tú ves que la gente, em, ese elector que te compra ese mensaje de que Biden es socialista porque no conoce a Biden y no tiene quizás mucha, porque yo creo que ahí sí tienen razón los que decían que ya definitivamente el venezolano entendió que está aquí para quedarse y que no está en tránsito. ¿Sabes? Yo me vengo para acá y espero que las cosas mejoren en Venezuela y regreso. Ese era el plan de muchos que llegaron aquí hace muchísimo tiempo, Igual que ¿verdad? los cubanos, ¿no? Hace años Exacto, decían el exacto, próximo fin de año en La Habana, que nunca exacto. llegó. ¿Qué pasa? Ahora esos venezolanos están en realidad entrando como que ya esta es mi realidad, este es mi futuro, vamos entonces a empezar a participar.
eso pudiera yo entenderlo como que es la razón por la cual ellos no tienen ni idea de quién fue Joe Biden, porque no es nada más los 8 años con Obama y sus años en el Senado. O sea, ¿cómo tú vas a desconocer que ha sido quizás uno de los políticos más moderados dentro de ese lado más o menos conservador del Partido Demócrata, ¿Y por no qué llamarlo efecto, centro derecha? qué elementos o qué medios o qué comunicadores jugaron el papel, por ejemplo, de los influencers cubanoamericanos, ¿no? Que Sí. durante años, desde el 2008, había una campaña grande a favor de Donald Trump. Pasó algo similar con el electorado venezolano. Tuvieron ellos vamos a decir, sus comunicadores o sus personas que estuvieron al frente de esta campaña de etiquetaje, de difamación, pudiera decir, en contra de Joe Biden. Yo creo que sí, aun cuando no puedo hablar por Orlando, porque aquí quizás la influencia es más hacia lo puertorriqueño, ¿no? Pero yo pienso, viendo la televisión venezolana en Miami, viendo los medios impresos, bueno, digitales en Miami, yo pienso que sí, quizás no al nivel de algunos influencers cubanos en Miami, pero sí creo que hay gente de los medios, periodistas, anclas, gente de la radio. Ahí hubo mucho esfuerzo en, sobre todo, hacer énfasis en que era necesario preservar a la administración Trump, porque eso era lo que iba a garantizar la salida de Maduro de la presidencia. Pienso que ahí hubo yo no estoy diciendo que sea coordinado, a todas Sin, em- estas yo no. no lo Pero puedo sin aseverar. embargo, durante la presidencia de Trump, todo este fiasco que ocurrió con Juan Guaidó, que no dio resultados, o sea, ¿cómo fue desde la comunidad venezolana? ¿Cómo fue eso interpretado? O sea, ¿se asumía que esto que sucedió era lo que querían? O sea, ¿era esta estrategia ganadora? ¿Era por esto que había que mantener a Trump en el poder? Si te soy franca, yo creo que todo eso fue inesperado para uno que está viéndolo desde afuera, no porque estemos aquí en Estados Unidos, sino digo en general. La gente en Venezuela no se esperaba eso. Primero, no se esperaba lo de Guaidó, eso fue algo que lo manejaron con mucha discreción. Pero además de eso, lo que nosotros no esperábamos era que el presidente Trump iba a asumir la causa venezolana como la asumió. Para nosotros eso fue completamente inesperado. Tanto así que fíjate que en el 2016 Hillary gana en el Doral. Aquí no había, es decir, estaba claro lo que la gente pensaba de él en un principio, pero ese giro que él da luego de la reunión con la esposa de Leopoldo López, yo creo que eso le cambió la seña a mucha gente. Y ahí comenzó a verse la esperanza de Trump reemplazó la frustración con una oposición venezolana que estaba perdida, que no daba con una forma efectiva de forzar un cambio, y eso obligó a la gente a cambiar el foco de la oposición venezolana, Leopoldo López, Guaidó, Trump. Trump vino a reemplazar el vacío de liderazgo y creo que le dio esperanza a muchísima gente. Entonces, en la orfandad política en la que se está en Venezuela, bueno, eso fue lo mejor que encontraron. Y se aferraron a ello. Déjame Total. mostrar acá el artículo, invitar a las personas que nos están viendo que lean el artículo que publicaste, El mito del voto venezolano en la Florida, está en 23 y Flagler. Aquí en el artículo tú hablas de que independientemente de toda esta expectativa que me estás hablando con Trump, en realidad hubo un bluff dentro de lo que pasó en el poder o vamos a decir la relación dentro del propio poder del régimen de Maduro. Aquí hablas en definitiva alianzas con Irán, Turquía, y que todo esto está ocurriendo precisamente a pesar de lo que Trump está presentando. ¿Cómo elabórame un poco más sobre esa idea? O sea, estas expectativas puestas por el pueblo venezolano o por los electores venezolanos americanos aquí en los Estados Unidos, estaban quizás un poco, no se ajustaban a la realidad. Había otra manera de ver lo que estaba sucediendo. Yo creo que probablemente al principio el presidente Trump
porque desconocía la situación de Venezuela y no sabía hasta qué punto era una crisis política eh, muy difícil de manejar. Es posible que él al principio haya creído que solamente por el hecho de que Estados Unidos iba a intervenir, Maduro se iba a ir y los militares se iban a plegar a una convocatoria de elecciones, una cosa así. Me imagino que después cuando vio que ninguna de las amenazas, ni las sanciones, ni nada lograba resquebrajar la unidad o la cohesión del régimen de Maduro, pues nada, él perdió el interés, dejó que la gente que estaba en su entorno, Bolton, Abrams y los otros manejaran la situación, pero ya eso parecía más bien por inercia. Sin embargo, yo sí creo que es importante reconocer que hubo gente como Marco Rubio, por ejemplo, que le hicieron entender al presidente que era importante, aunque sea mantener la, para dar la impresión de que había verdaderamente un esfuerzo por detrás que sabemos no se materializó, sino que hubo expresiones como por ejemplo el intento de una rebelión militar, ese tipo de eventos que lejos de ayudar y de contribuir con la situación, lo que hicieron fue no solamente agravar el problema de liderazgo político, sino fracturar a la oposición venezolana, que de por sí son más las etapas que ha vivido de fractura y división que de unión. Entonces, yo creo que hubo un interés electoral clarísimo desde un principio, pero que ese interés electoral no implicaba que el presidente Trump hiciera algo más. Por ejemplo, el tema del TPS para los venezolanos. Eso hubiese sido una demostración clara, contundente de su compromiso con los venezolanos, porque si bien no se trata de restaurar la democracia en Venezuela, porque eso no lo puede hacer él. ¿Puedes explicar qué cosa es el TPS? El, el, la protección para los venezolanos que se encuentran en situación irregular en los Estados Unidos, nosotros no tenemos un beneficio de llegar aquí de una vez, tener una situación migratoria solvente. A muchos les ha tocado pedir asilo, a otros nos ha tocado solicitar visas de trabajo y seguir nuestro proceso por ahí. Hay gente que se viene porque nacieron aquí o porque se casan o que tienen cónyuges que son ciudadanos, pero hay gente que se viene y se queda y no tiene, vive en un limbo migratorio. Son muchos los venezolanos que están en esa situación. Hay creo que entre 60 y 80 mil que están a la espera de asilo, pero hay otros tantos que no tienen una situación migratoria regular. Entonces, ¿qué pasa? Esa fue una proposición que se hizo, inclusive el senador Marco Rubio junto con el senador Bob Menéndez han patrocinado ya varios intentos en la Cámara Baja también de ofrecer el TPS a los venezolanos. Sin embargo, recuerden cuando el presidente lo suspendió para algunos países de Centroamérica, para Haití. Entonces, por supuesto, eso coincidió y el estatus de protección temporal, que es lo que es realmente, es temporal, eso no garantiza residencia, eso es simplemente mientras el gobierno renueve esa orden, pues esos individuos amparados bajo ese estatus pueden tener un permiso de trabajo. Eso Claro. era lo que se le estaba pidiendo. ¿Y cuál fue el papel de Trump en la no realización o en no conseguir que esto sucediera? Evidentemente me dices que Marco Rubio, Bob Menéndez estuvieron impulsando para ver si le daban este alivio a los venezolanos que estaban aquí en los Estados Unidos, pero que pudo Trump haber hecho algo más, no lo hizo. También el representante Darren Soto y Díaz Balart, ellos también en la Cámara Baja, eso fue, lo importante es entender que la política hacia Venezuela tiene que ser una política bipartidista, y al menos en el Congreso eso está claro. ¿Qué pasa? El presidente Trump al parecer se negó porque él decía que acababa de suspender los TPS de esos otros países, entonces que eso no se iba a entender como que era congruente. Esa fue la excusa que él dio. Eso fue una excusa. Si él ha querido ayudar a los venezolanos que están aquí en situación migratoria irregular, él lo ha podido hacer. Para mí, esa fue una demostración que a él el tema de Venezuela realmente no le interesaba.
que era simplemente un argumento electoral y está claro que lo fue. Claro, igual que Cuba. Pero bueno, en eso estamos. Bueno, vamos a aceptar un poco de nuevo a Trump, porque en el artículo hablas también de que tuvo una ventaja y que esto puede haber también influido en el voto hispano, por supuesto, aquí en la Florida, que es que pudo conducir su campaña desde la Casa Blanca, con todo el poder simbólico que eso representa, con todo el poder que es nuestro, del pueblo estadounidense, Exacto. que emana desde esa casa. ¿Qué tú crees? ¿Tú crees que esto fue un elemento al menos suficientemente relevante como para decir que fue algo significativo? Claro que sí, imagínate, este ha sido un presidente que ha utilizado la Casa Blanca para hacer campaña. Él ha usado uno de los símbolos más sagrados de este país desde el punto de vista de las instituciones y lo ha utilizado para hacer política, que no es que los otros presidentes no lo han hecho, pero no han sido tan obvios, tan evidentes en su manipulación de los símbolos. Pero el presidente utilizó no solamente la Casa Blanca, ha utilizado todo lo que le da, todo lo que viene con su estatus de presidente, lo ha utilizado para su beneficio y el de su, no solamente el partido, sino de sus intereses políticos. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es simplemente una extensión de lo que él ha estado haciendo durante 4 años. Él está pensando en él y en su futuro político. Entonces, cada vez que él se dirigía a los venezolanos, que sí, vamos a ayudarlos y la democracia de Venezuela es muy importante, pero mientras tanto estaban deportando venezolanos. Los estaban deportando a través de un tercer país que va en contra de las mismas normas que tiene la administración, o no la administración, pero en contra de las normas de este país. Entonces, ¿cómo es eso que él está vendiéndose como defensor de la democracia y de los venezolanos mientras está deportando venezolanos? Para mí siempre ha sido eso, ¿no? Hacer política de esa manera. No estoy diciendo que sea el único que haga política de esa forma. Muchos han pasado, que no solamente aquí en los Estados Unidos, en Latinoamérica tenemos cantidades de ejemplos, pero el asunto es que nosotros ya deberíamos, por experiencia propia, reconocer ese tipo de política. No se te oye, Gena. No se te oye. Ajá, ahora Sí, sí. ya. Aquí tenemos a alguien de la teleaudiencia, que no está en teleaudiencia porque él hace y también hace tiene su programa, su show. Entonces voy a darle entrada también para que esté en la conversación. Y bueno, le damos la bienvenida aquí a Felipe. Gracias, Felipe, gracias. hola, Felipe. ¿Cómo estás, Felipe? Buenas noches. Hola. Bueno, estamos hablando del voto hispano y del uso de la Casa Blanca que hizo Trump durante la campaña, que es algo que no está bien. Entonces yo quería preguntarte, María, ¿qué retos ves al Partido Demócrata para el próximo ciclo electoral? ¿Qué tienen que hacer los demócratas? ¿De qué deben preocuparse? ¿Cuáles son los puntos quizás más importantes para tratar de revertir esta tendencia de un voto que tuvo unos márgenes inesperados a favor del candidato contrario del Partido Demócrata? ¿Qué crees que deben ponerse o fijarse principalmente para este próximo ciclo? Yo creo que va a ser importante para el Partido Demócrata entender a su electorado en toda su complejidad, pero que esa complejidad no implica solamente la identidad étnica, racial, o mi condición de inmigrante, o mi condición de mujer. También es importante, por ejemplo, hablar de educación, es importante hablar de las oportunidades de trabajo, es importante hablar de cómo incentivar, sobre todo con una economía como la que tenemos ahora, cómo incentivar al pequeño y al mediano empresario, porque esos son temas que le interesan a todos, independientemente de que seas latino, de que seas afroamericano, de que seas blanco, de que seas, a todos nos interesa tener un trabajo decente, un ingreso que nos permita vivir medianamente, que no tengamos que hacer 3 o 4 trabajos part-time para poder pagar las cuentas. Entonces, hablarle, una de las cosas que más me llamó la atención de todo este post-mortem que están haciendo todos
con respecto al voto latino es que pareciera que el Partido Demócrata se enfocó demasiado en el tema de el ser latino. Esa condición, como que entonces, La como eres política de identidad. minoría, exactamente, pero como eres minoría, como estás en desventaja, entonces yo te voy a hablar a ti es desde esa condición tuya de desventaja. Y eso posiblemente no le sienta bien a todo el mundo, aun cuando nosotros no sabemos que culturalmente estamos en un proceso de asimilación de una sociedad que tiene otros valores y otras costumbres, ¿verdad? Pero de repente hay gente a la que no le gusta que le estén recordando eso todo el tiempo. Por ejemplo, los cubanos, que es la comunidad que más conozco, que es la que soy parte, tú le dices a un cubano a veces que es latino, y dice latino, no, yo no soy latino, yo soy cubano. ¿Qué cosa es eso de latino? El cubano es otra raza, es otra cosa distinta del latino. Nosotros somos parte de esa mayoría, y si no somos americanos, estamos Exacto, entre ellos. Entonces, exacto. ¿ves algo parecido con el venezolano? Mira, yo creo que eso es clave lo que tú acabas de decir ahorita. Yo soy parte de la mayoría. Entonces, él es mi lectura. Yo estoy haciendo una lectura sociológica de algo que observo y es que nosotros los venezolanos nunca hemos estado acostumbrados a que nos consideren como que no formamos parte de algo. No sé si, imagínense ustedes, uno está como yo a veces pienso que a nosotros nos está pasando como esa persona que era súper ultramillonaria y de repente se queda sin nada. A nosotros nos hicieron creer, sobre todo los políticos, que nosotros éramos muy ricos. Nosotros éramos muy ricos porque nosotros nadábamos en petróleo. Eso nunca fue así. Nosotros nunca fuimos ricos. Nosotros lo que teníamos era un país que fue bendecido con mucha riqueza que todos los políticos, todos, absolutamente todos lo que hicieron fue abusarla y robársela en el mejor de los casos cuando no era despilfarro. Entonces, ¿qué pasa? Tú sales de tu país y tú vas a otro país donde tú no eres parte de ese todo, sino que estás ahí como arrimado, ¿verdad? Que te dan un ladito porque tú te sientes ahí, pero no estés creyendo que tú eres igual a nosotros. Tú eres diferente porque todo el día te lo están diciendo. Tú formas parte de la minoría, tú formas parte de la minoría, y si no tienes una situación regular, bueno, imagínate cómo se siente eso. Entonces, para muchos ese paso de ser parte de esa mayoría tiene que venir con todo. Si yo voy a votar, yo soy parte de una mayoría, a mí no me estés catalogando, no me pongas la etiqueta de que yo soy una minoría. Eso tiene un impacto enorme, cultural, psicológico, emocional. Claro, lo que pasa es que evidentemente cuando tú reniegas de la etiqueta, también estás renegando de la posibilidad de que la sociedad esté al tanto de que efectivamente hay desventajas contigo o de que tu posición tiene ciertas desventajas. Tú cambias una cosa por otra, es como se dice un trade-off. O sea, yo me quito la etiqueta, pero eso significa que entonces voy a invisibilizar completamente las desventajas que tengo con una mayoría que sí evidentemente es distinta de mí, ¿no? Entonces, eso obviamente sucede. Bueno, Sí, también hay un fenómeno, si sí, puedo Dani. interrumpir, también hay un fenómeno que pasan todos los migrantes, que muchos buscan integrarse a la sociedad a la que llegan Exacto, y verse relegados a una minoría, o sea, que lo vean exacto. como que no son Es parte de esa así. sociedad, quizás también influya a un voto negativo, ¿no? A que no sea Felipe, ¿tienes alguna aceptada ese pregunta para tipo de María? Si campaña. no, quédate ahí que Sí, vamos por a la supuesto. segunda parte del programa tú y yo entonces. Sí, sí, tenía una pregunta Sí. y era ¿qué flaquezas encontró? O sea, qué flaquezas encontró en la campaña demócrata, precisamente en el estado de la Florida? Porque me parecía, a mí me parecía a visión, a grosso modo, porque en la Florida había una buena cantera para que se votara por el lado demócrata, debido a que habían habido muchas flaquezas en la administración republicana de la Florida en cuanto a la economía y en otras cosas. Pero la pregunta en sí es qué flaqueó en la campaña demócrata para que el resultado fuera republicano en el caso presidencial y en algunas senadurías que se perdieron Sí, también. claro, claro. Bueno, yo, para mí, en el primer lugar de mi lista está el tema del voto puertorriqueño. Yo pienso que se hizo mucho énfasis y se invirtió demasiado en el voto venezolano por el tema del socialismo.
porque tenían miedo de perder el voto cubano, o al menos el voto que ya habían tenido generacionalmente con los demócratas, porque estamos viendo que eso cambió, ¿no? Antes el voto de los mayores, de las generaciones que llegaron de Cuba, eran republicanas, pero entonces los de primera generación de aquí sí votaban demócrata, eso cambió. Entonces, ¿qué pasa? Yo pienso que hubo un esfuerzo enorme por tratar de retener a través de los venezolanos. ¿Y qué pasa? Se descuidó mucho el voto puertorriqueño. Aquí, por ejemplo, donde yo estoy, que es Orange y Osceola, que es un bastión del Partido Demócrata, porque son comunidades predominantemente puertorriqueñas, y Trump no ganó, pero hizo lo posible y le quitó votos al Partido Demócrata, a Biden, pero que ellos están seriamente preocupados. Entonces yo creo que en primer lugar está el tema del voto puertorriqueño. Son 1.200.000 electores que hay en el estado. No estamos hablando de cualquier cosa. Entonces, el Partido Demócrata tiene que redefinir su estrategia hacia ellos, porque ese es otro mundo. Eso no tiene nada que ver con lo que cubanos y venezolanos vivimos desde el punto de vista del miedo con el socialismo, nuestra condición de inmigrantes, que estamos asimilando una cultura. Lo de ellos es diferente, y pienso que el tratamiento hacia ellos debe ser, hay que empezar a trabajar desde ahora, que ese es otro problema que tuvo el Partido Demócrata, que esperaron a última hora. Totalmente, y es algo que muchas de las personas, Felipe también tiene su programa en vivo y trae muchos de estos temas, Guateque Live. Felipe, ¿cuándo es tu show? O sea, ¿cuál es la frecuencia que...? Los martes y los martes y los jueves, y martes, jueves y sábado a las 5:30 hora del este de los Estados Unidos. Bueno, hay varias gente, está Felipe, está Oliver Barrueta, por lo menos aquí en los medios alternativos, aunque no tenemos evidentemente la exposición que tiene el Partido Republicano, tampoco se ha hecho la inversión que ha hecho el Partido Republicano dentro de los medios alternativos, pues yo creo que iniciando ahora estaremos en mejores posiciones, al menos de la partidita que podemos hacer nosotros. Sí. Obviamente el partido como maquinaria partidista tiene mucho que revisar. Creo que lo están haciendo. Entiendo que lo están haciendo. Por las personas que he conversado, veo que hay motivación para arrancar desde ya. Sé que se están organizando desde ya. Veremos si eso se sostiene, veremos si se mantiene, veremos si hay suficiente combustible, ¿no? Para que permanezca. Pero al menos con casi todas las personas que yo he hablado vinculadas al Partido Demócrata, entienden de que ya la campaña empezó. Ha estado tan polarizada la situación. Fue tan brutal la campaña anterior que todo el mundo todavía lleva las cicatrices y sabe que si no arrancan desde ahora, simplemente no van a llegar. Porque ya en la campaña anterior llevaban 2 o 3 probablemente años de desventaja. No pueden darse el lujo de perder una hora en esta carrera. Eso me llama la atención. Eso me llama la atención porque ellos empezaron la campaña aquí en Florida inmediatamente después de que Trump ganó. Pero me parece que es muy positivo que veo que hay aquí en Florida, no sé en otros estados, pero sé que aquí en Florida ya el Partido Demócrata comenzó la campaña. También el partido y algo que decimos, no solo se trata de los oficiales del partido, de las personas afiliadas al partido, se trata de todo aquel que entendió que lo que se estaba jugando en la elección anterior era la elección entre el oscurantismo y la ilustración prácticamente. Totalmente. El oscurantismo veámoslo desde este punto de vista, la anticiencia, las teorías de la conspiración, o sea, toda una serie de antivalores que negaban lo que había traído precisamente, yo creo, las luces de la democracia a este país. No quiere decir, obviamente, que todas estas cuestiones estuvieran encarnadas por toda la gente que estaba en el equipo Trump. Pero Trump, sin ninguna duda, las encarnaba a todas ellas. Y era el líder y era el principal portador de ese mensaje. Entonces, en mi opinión, independientemente, ellos decían, es la guerra del comunismo contra el capitalismo. Ve a saber tú cuántas polarizaciones presentar. Pero para mí era clara que era una filosofía
anticiencia, anti-ilustración, antidemocrática, y lo están mostrando ahora con todo lo que ha pasado, claro, negando la concesión claro de la victoria de Joe Biden contra, con todos los efectos que tenía, al menos ese reservorio de valores que todavía traía la ilustración y el pensamiento liberal democrático. Entonces, es lo mismo que está en juego ahora. Si todos los, no solo la gente del Partido Demócrata, si todos los ciudadanos, si toda la gente que quiere vivir en un país democrático, ilustrado, pensante, vamos a decir, consciente de sus propias dificultades y de la diversidad que tiene que empezar desde ya sin esperar por nadie. Tiene que ser la campaña de cada uno. Cada persona tiene que, dentro de su campo de influencia, conversar estos temas y darse cuenta que ceder el espacio y quedarse callado fue lo que le dio la ventaja al otro bando. Es así. A mí me parece muy positivo, que lo veo en el grupo con el que estuve, al que estuve apoyando durante la campaña. Veo positivo porque están conscientes del trabajo que hay que hacer, que hay que cerrar las brechas, y sobre todo a mí me parece que va a ser importante de aquí a los midterms que de verdad la gente entienda que es importante ganar, lo que dijo Felipe, ganar las elecciones aquí en el estado. Porque vamos a ver cómo van a quedar todas esas circunscripciones con el censo, todo lo que va a ser el redistricting. Vamos a ver cuántos escaños se van a ganar, se van a perder, en qué lado, quiénes van a ser los más beneficiados, si van a ser los republicanos, que es lo más probable. ¿Por qué? Porque entonces las legislaturas quedan en manos de ellos y ellos pueden hacer todo eso. Claro, efectivamente, hay una redistribución del poder. Bueno, aquí hay una pregunta de varias gente. ¿Qué va a pasar el 6 de enero? Entonces, Biden es el presidente. Exacto. ¿Qué va a pasar? ¿Puede haber un poquito más de show hasta ahora? Show va a haber. Más nada. Show va a haber. Es lo que va a haber. Pero de ahí tendrían que reformar la Constitución y creo que no tienen tiempo. Exactamente. Bueno, María, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. por el gracias artículo. a ustedes, un placer. Estás aquí invitada. Muchas felicidades por el fin de año. Muchas felicidades para igualmente el año que para ustedes. Mucho éxito para la página, que sigamos haciéndola crecer. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Bien, gracias. Bye, chao. Bueno, Felipe, a ti te voy a mantener aquí porque la segunda parte va a estar caliente. Entonces, te invito aquí a que participes conmigo. Vamos a hacer una pausa de medio minuto nada más y regresamos enseguida con la segunda parte de esta historia que ayer no estuvo fácil. Vamos a hablar de lo que pasó con el NTV y las razones de Cuba y un material que pusieron acerca de los medios independientes en Cuba, que fue bastante fuerte y bastante personal con varios de los que conducen estos proyectos. Así que, Felipe, ya tú sabes lo que viene. Estamos enseguida de... Ok, aquí estamos. Bueno, Felipe, aquí hay un comentario de Carlitos Güey, dice que tú eres el que más aparece en YouTube. Es una forma de hacerse uno mismo publicidad. Sí. Dice que tienes una presencia casi omnipresente. Omnipresente, ¿no? Es que es una forma de hacerse publicidad en YouTube. Está bien, aparece bastante. Está bien. Lo importante es que uno esté ahí, hable con honestidad y diga las cosas como las entiende. Eso es lo que cuenta. Bueno, hoy yo tuve la necesidad de publicar este artículo en 23 y Flagler, que les voy a mostrar, que se llama La guerra contra los medios independientes y cómo a pocos parece importarle. Esto
aquí están los medios, ¿no?, que se mencionaron ayer. Ayer el noticiero de televisión cubana, también Las Razones de Cuba, hicieron un material casi 20 minutos explicando cómo varios de estos medios, bueno, pues reconocían algunos de ellos, aparentemente en grabaciones que se hicieron en interrogatorios, donde ellos admitían que recibían dinero de organizaciones extranjeras. Y por supuesto eran presentados entonces como medios subversivos. Entonces, algunas de estas personas yo las conozco personalmente. Muchos de estos medios los he leído por bastante tiempo. No encuentro, bueno, hay algunos que sí, evidentemente, sobre todo cuando mencionaba a los youtubers acá cubanoamericanos que se identifican a sí mismos de derecha, pues obviamente todos sabemos que hay posiciones extremas dentro de ellos. Hay algunos que han pedido intervención militar, hay algunos que piden completo aislacionismo. Entonces, en eso realmente no tengo mucho que defender. De hecho, gran parte del trabajo que hago aquí, de las opiniones que doy, es precisamente para criticar y cuestionar esas posiciones de extremo. Entonces, en ese sentido, obviamente no voy a hacer una defensa en cuanto a qué significa el trabajo que hace, ustedes lo conocen. Pero hay otros medios que no es así. Son mucho más moderados, son medios en que yo mismo he escrito, El Toque. Yo publiqué un artículo, casualmente un artículo criticando el caso de cuando el youtuber Otaola arreció contra Juan Carlos Esgordo diciendo que él era el guerrero cubano. Y para mí eso era una muestra de las consecuencias negativas de los extremos. Y hablamos de del costo personal que esto estaba teniendo para Juan Carlos Esgordo, que hasta tuvo que ir al hospital cardiovascular, porque evidentemente las amenazas, los insultos, el acoso contra él y contra su familia estaban siendo para cualquier persona adulta, cualquiera. Esto tiene que representar un gran estrés. Entonces yo publiqué en El Toque. La gente ni la CIA me llamó para darme instrucciones, ni el FBI, ni nadie me llamó. Yo escribí, le mandé el artículo al Toque, se publicó y se acabó. Y es una opinión. Yo le estoy agradecido al Toque por haber divulgado esa opinión. Mucha gente que conozco que también están agradecidos. Y ninguno estaba haciendo ninguna agenda subversiva, ni ninguna agenda de provocar un estallido social, ni nada parecido. Sin embargo, al propio director del Toque le tuvo más tiempo en pantalla en ese reportaje que Otaola, que pasa todo el día proponiendo políticas de aislamiento contra Cuba. Entonces, en ese sentido, me pareció que pagaban justo por pecadores. Lo otro es el tema del dinero. El tema del dinero es complicado. Tú puedes financiarme, pero no determinar, que es lo que dicen muchos de estos medios. Bueno, yo recibo financiamiento, pero yo determino mi propia agenda. Nadie me puede decir a mí lo que yo voy a decir. Y eso tiene también una razón importante detrás de todo esto. Y es que si usted me paga y me indica lo que yo voy a decir, yo puedo perder mi público. Y si yo pierdo mi público, pues ¿qué gané? Entonces, los medios no están así como que usted paga y usted dictamina o micromaneja lo que la gente puede decir. Ahora, usted evidentemente está financiando una diversidad de opiniones o toda una serie de elementos. Pero bueno, obviamente había un individuo en este material que dice que hasta la gente de centro lo que quieren es eliminar la revolución. Entonces, bueno, entonces, ¿qué oportunidad hay para una opinión distinta? No hay espacio. No hay espacio, ¿no? Porque si no opino exactamente como opina la ortodoxia o el consenso dentro de Cuba de lo que es revolucionario, que es una gran pregunta. Bueno, ¿qué es lo revolucionario? Porque ha tenido tantos contenidos o tantas respuestas en los 60 años que es difícil que uno determine. Bueno, que lo que me dice en ese momento que... Entonces es muy complicado. Yo sí creo que no es un paso a favor dentro de este sentido de que Cuba tiene que evolucionar, tiene que cambiar, tiene que moverse hacia adelante, las reformas económicas que se esperan. Creo que no es un paso a favor, creo que es lamentablemente un paso en contra y es un error no admitir que las opiniones tienen inevitablemente que ser diferentes. Y en el artículo lo digo, los políticos no pueden elegir a sus ciudadanos. Son los ciudadanos los que eligen a los políticos. Bueno, aquí, antes de pasar a comentar esto y preguntar la opinión de Felipe y de la audiencia, quiero saludar ahora a Katia. Dice que fantástico programa. Gracias, Katia. Ustedes también hacen un fantástico programa, Pellizcando en Vivo, lunes, miércoles y viernes a las 7, ¿no, Felipe? A las 7 inicia en vivo. Pellizcando en Vivo, sí. Magnífico. Katia y Libes Barrueta están ahí. Entonces, okay. Por ahí van los tiros de lo que sucedió ayer.
Felipe, ¿qué tú crees? ¿Tú viste este material? ¿Estuviste tanto de lo que pasó? No, no lo leo, pero me entero contigo. De todas formas, yo tengo creo que tengo una visión bastante asertiva acerca del tema, y es una visión que comparto con Harold Cárdenas, con Arturo López Levy, con Gretchen, de otro canal también que hay en YouTube, somos muchos, que ellos comparten la visión de que ellos también publican en El Toque, publican en otras revistas de impacto, son politólogos de academia. Ellos tienen la visión de que el trumpismo, o sea, Trump, no solamente empoderó lo peor, el extremo de la sociedad de Miami, sino también el extremo de la sociedad de la sociedad cubana. El extremo, cuando me refiero al extremo de la sociedad cubana, la parte reaccionaria, a la parte esta que tiende a mutilar estos criterios diferentes que buscan la crítica. Te pusiste en mute. Te pusiste en mute. Sí, que buscan la crítica al sistema. Esa parte también se vio empoderada en Cuba. Empoderada quizás como respuesta, quizás como respuesta al ataque de la versión radical y chauvinista, por decirlo de alguna forma. O, no creo que chauvinista le encaje, pero bueno, sí, a la parte radical de la política de Miami hacia Cuba, y eso también vino a empoderar, según la ecuación de ellos, a la parte radical cubana, a la parte extremista, que va a verse a la defensiva en cuanto a cualquier aspecto de indio ideológico, y va a practicar la teoría de la plaza sitiada más rigurosamente. Sin embargo, si ves el video, ellos desmienten exactamente eso. En el video hay una persona que evidentemente está hablando por la visión oficialista, que dice que este invento de que en Cuba hay un ala radical de izquierda que toma el poder o que controla, que eso no es cierto, que eso no existe, que es para construir artificialmente lo que sería un centro aceptable. Ellos dicen toda esta idea de esa izquierda de extremos que hay en Cuba, los inamovibles, yo le llamo los inamovibles. pero ellos dicen que no. Ellos proactivamente se anticipan al argumento que estás dando hoy, se anticipan a eso y dicen no. Eso que están haciendo ellos es para crear un espacio de centro, de comodidad, vamos a decir, de aparente raciocinio dentro de los extremos para ubicarse y negar entonces la revolución. Así es como ellos lo plantean, o más o menos dentro de este material, anticipándose precisamente a eso. Pero de todas formas, la postura de rancias son las que se han manifestado y por las cuales se cometieron los errores que lo califico yo, porque si hubiera habido una posición centrista, quizás San Isidro no hubiera tenido la connotación que tuvo. Si hubiera habido una posición centrista, quizás estas mismas cosas ¿cómo se llama? El atropello a figuras que escriben más que otra cosa, no hubiera ocurrido. La falta de diálogo que hubo en el 20 de noviembre, ¿no? Tampoco hubiese ocurrido. O sea, si no se hubieran prestado más sus oídos, hubieran sido un poco más asertivos a la hora de mantener un diálogo. Yo ya te digo, comparto ese criterio de que también en Cuba se han empoderado las posturas más rancias, quizás no las figuras más rancias, sino las posturas más rancias dentro de las cúpulas de poder, ¿no? O sea, 27 de noviembre, las posturas más rancias dentro de la cúpula de poder, que es lo que ha hecho que, y además han aplicado esto de la teoría de plazas sitiadas más estrictamente, con las publicaciones y etcétera. Yo creo que el 27 de noviembre fue el catalizador. Creo que se dieron cuenta la gravedad de lo que podía pasar con esta información circulando, con opiniones moviéndose completamente fuera del control de lo que ellos estaban
manejando. Y es que es el único, o sea, el único detonante inmediato que veo, porque estas publicaciones han sido toleradas durante años, ¿no? Ha sido una especie de libertad de prensa admitida, ¿no? Se les critica, un día Díaz-Canel dice que iba a eliminar a un Cuba permaneció ahí, no estoy diciendo que un Cuba sea la más crítica de todas, obviamente, pero lo dijo que lo iba a hacer y no lo hizo. Y con estas otras publicaciones también ha habido evidentemente interrogatorios, como se muestra en el video, pero no se han eliminado, han seguido las publicaciones. No se ha metido preso a la gente que está ahí, pero ahora veo que van frontalmente en el noticiero. Sin embargo, hay otro elemento. Nadie se lo ha tomado, y es la otra parte del artículo. Nadie parece haberse lo tomado demasiado en serio. O sea, es como si esto perdiera un poco la fuerza simbólica que tuvo en otros tiempos. También desde poniéndome en el lugar de ellos ven que existe un tipo de ataque, un tipo de ataque, un tipo de ataque de nuevo tipo, como el que ha ocurrido en Latinoamérica en los últimos tiempos, el golpe blando. Ellos ven ese tipo de comportamiento en estas acciones que se han llevado a cabo en los últimos tiempos y adoptan posturas de control de daños, ¿no? Y no van a ser precisamente fáciles en eso, o sea, no van a ser, no van a hacerse el bobo, o sea, van a ir directo a la yugular en cuanto a eso, ¿no? O sea, y eso no se resuelve, el golpe blando no se resuelve generando consenso, porque yo leí el libro de Gene Sharp, de la dictadura a la democracia, que es donde supuestamente es el manual. Y cuando yo analizo todo el manual, veo los pasos, las tácticas que se siguieron en otros regímenes, pero básicamente es una guerra de moralidad. La gente sale a la calle, dice que no está de acuerdo. Fíjate, la gente tiene que salir a la calle. La gente no va a salir a la calle si está conforme. Y de cierta manera es lo que ha pasado en Cuba. No vamos a decir que todo el pueblo de Cuba está exactamente tras la ortodoxia cubana, pero parece indicar que una parte bien significativa del pueblo ha estado suficientemente conforme como para no lanzarse a las calles. Yo creo que eso es una afirmación relativamente segura de hacer. Entonces tú necesitas que la gente esté dispuesta a salir a las calles, que la gente esté inconforme completamente con la realidad en que vive y que la gente quiera poner su cuerpo como una especie de guerra mediática para que la vergüenza ante la comunidad internacional y la presión ante la comunidad internacional aíslen y hagan ingobernable pues a ese sistema, a ese régimen o a la persona que está enfrente. Pero eso requiere, una vez más, una guerra moral donde esa gente, como pasó en Ucrania, y la gente se lanzó a las calles, estuvieron 6 meses, creo, si mal no recuerdo, prácticamente cogiendo golpes de la policía hasta que ya se le hizo insostenible aquello y el dictador tuvo que huir. En una sociedad donde hay un nivel de consenso determinado, ¿cómo se puede generar un golpe blando? No hay condiciones. Es verdad. Yo también eso lo tengo en cuenta, de que las posibilidades de que haya un golpe blando dentro de Cuba son muy irrisorias, porque si de una cosa está consciente la oposición ellos mismos, es la incapacidad que tienen de mover masas, y para generar un golpe blando se necesita un apoyo popular. Y la oposición dentro de Cuba no tiene ese apoyo popular, y lo tiene. Se puede decir que existe un apoyo popular afuera, fuera de Cuba, fuera de las fronteras. Se podría decir que los cubanos de emigrados o exiliados sí tienen sí apoyan cualquier tipo de acción popular. Pero dentro es donde está la cuestión de que no existe, de que no se ha constatado, por lo menos, que exista un apoyo popular a la oposición dentro de Cuba. Y al no existir eso, existe, ya te falta el elemento fundamental para crear un tipo de golpe blando. Claro, yo creo que ahí está el elemento. Fíjate, si no están las condiciones en Cuba, no tienen por qué preocuparse, ¿no? Y entonces es injusto someter a estas minorías de opinión a este tipo de acciones. Si están las condiciones en Cuba, entonces lo que es ilegítimo es la existencia de las limitaciones que ellos tienen. Entonces, en esa afirmación que ellos hacen, en cualquiera de las circunstancias, se están poniendo a ellos mismos en una posición, pienso yo, desfavorable.
Y ahí es donde te digo que no se descarta la teoría de que estemos en presencia de lo más reaccionario del poder dentro de las cúpulas cubanas, ¿no? Que sea la parte más reaccionaria que reacciona, sí, reacciona a la prebenda de que sea un golpe blando. Reacciona motivada por esta acción de pensar que están frente a un golpe blando, porque es lo que han manifestado ellos, ¿no? O sea, no es lo que te digo yo, es lo que aparece en los medios de difusión oficiales, que todo esto forma parte de la maquinaria del golpe blando, es lo que manifiestan ellos también, como es lo que exponen ellos como argumento para este comportamiento, ¿no? Por eso también lo veo desde ese punto de vista, porque es lo que ellos están exponiendo. Y lo que me hace pensar, lo que te digo nuevamente, como Arturo López Levy, Harold Cárdenas y Gretchen, de que estamos en presencia del ara más reaccionaria dentro de las cúpulas de poderes cubanos. Bueno, yo creo que lamentablemente la conclusión que saco de esto es que hay un precio político que hacen aquí. Vamos a ver si hay otras acciones contra los medios independientes. Yo sigo pensando que es un error eliminar toda la diversidad de opinión. Es un error grande. Es un error que todo el mundo va a tomar nota. No va en la dirección correcta. Quizás en vez de estar demonizando a estos medios en la televisión, que es lo que yo propongo en el artículo, ¿por qué no se concentran en hacer la ley de empresa? ¿Por qué no se concentran en darle a la gente mejores condiciones de vida? Generen buenas noticias, ¿no? Generen buenas noticias. Creen oportunidades dentro de Cuba para poder contrarrestar el mensaje con un mensaje positivo. Porque casi que han convertido el NTV en una directa de un solo lado. O sea, las mismas dinámicas que vemos nosotros a veces en estas directas de échate tú para allá, de yo te echo a ti, tú me echas para allá y yo te respondo y voy a salir en mi directa y no sé qué, es lo que prácticamente estoy viendo que hace este periodista en el NTV. Entonces todos los días le dedica un pedacito de cariño a alguien, ¿no? Por alguna razón de esta. Y evidentemente, porque lo que ellos criminalizan de estas personas, aunque podamos no estar de acuerdo con ellos, son cosas normales en cualquier otra sociedad. Que tú tienes tu programa, yo tengo el mío. Es normal que vayamos y hagamos un medio y comuniquemos el mensaje. Es más, si alguien nos lo quiere impedir a la fuerza, probablemente lo podemos llevar a los tribunales, porque es mi derecho expresarme. Sí. Entonces, cuando tú estás transmitiendo de allá y mostrando o presentando como que esto que todo es como ir aquí al shopping, como que tú me presentes que ir al shopping es un crimen, pues yo voy al shopping todos los días. O sea, what's the big deal? ¿Cuál es el problema? O sea, entonces, si a menos que existiera una amenaza real percibida, ¿no? De que se pudiera transformar la situación muy rápido o se le fuera de control demasiado rápido. Única circunstancia. En otro caso, lo mejor es, señor, haga lo que todo el mundo está esperando que usted haga. Ahora aquello, poco a poco, no nadie está viendo que la hora de uno, aunque mucha gente tiene la expectativa, yo quisiera, pero sé que no es realizable, pero empiece a mover esas fuerzas productivas, empiece a mover el sistema, empiece a abrirlo, empiece a gestionar para que vaya más inversión extranjera, que no es solo dinero, también es relaciones, también es conocimiento, también es una visión fresca, ¿no? A nivel internacional, y a la vez va a crear oportunidades, ¿no? Entonces me parece a mí que dedicar el tiempo a hacer este tipo de programas, a hacer este tipo de material, lo que está haciendo es quitándole o restándole credibilidad en lugar del beneficio que van a obtener, porque no, me parece raro que vayan ahora a meter preso a toda esa gente, o vayan a eliminar de una a todos esos medios, o vayan a lograr que esos medios pierdan credibilidad de un día para otro. No, yo creo que la pregunta sería cómo cambiar las dinámicas, cambiar las dinámicas que se han generado, estas dinámicas de que polarizan las redes sociales, que polarizan la opinión pública, que no está muy separada de lo que es redes sociales. Cómo lograr hacer estas dinámicas más sanas, no solamente entre lo que está ocurriendo en redes sociales, donde las personas que tienen discursos un poco más centristas son atacados por ambos extremos, son atacados por ambos extremos,
Y estas dinámicas también terminan incurriendo, son dinámicas que son tóxicas, ¿no? Son tóxicas porque no hay un respeto no se respetan los criterios de centristas, sino más bien son atacados por ambos extremos, que fortalece las polarizaciones, que tratan incluso de dividirte, de llevarte a un extremo. Ven acá, tú estás conmigo, estás con el otro, tratan de llevarte a un extremo y para tenerte allí, para tenerte polarizado, para tenerte lo más polarizado posible, que creo que es donde está la mayor afectación, porque el fenómeno de la polarización, sin duda, yo lo veo como un peligro para las democracias, lo veo como un peligro para llegar a tener una democracia también. O sea, en el caso de nosotros que hay una democracia entre grandes comillas, es un gran peligro para poder llegar a una democracia también y, y para poder... Y para poder tener instituciones sanas también, porque las instituciones se ven muy afectadas por la polarización de la sociedad porque realmente en una institución es donde tienen que confluir la ciudadanía, la sociedad en general, para tomar medidas en favor de la mayoría. Y que en favor de la mayoría y que no discrimine a minorías, que también es otro punto, porque siempre hablamos de favor de la mayoría y mucha gente ve las cosas desde un punto de vista de minoría, que los latinos dentro de los Estados Unidos son minorías y son una de las minorías que hay, de las tantas que hay. Y por eso también las medidas que se deben tomar siempre tienen que ser en favor de la mayoría, pero que no se discrimine a las minorías. O sea, son situaciones de equilibrio. Son situaciones de equilibrio y de balance que deben lograr las instituciones y que se le hace muy difícil en sociedades polarizadas. Por eso veo la polarización como un problema estructural al que hay que combatir desde posiciones centristas, no de posiciones de extremo. Totalmente de acuerdo, Felipe. Bueno, llevamos una hora acá. Si quieres concluir con alguna otra idea, no, pero ya por hoy vamos a poner pausa. Recuérdales una vez a la audiencia cuál es el programa que tú haces, cuándo se transmite, para que puedan también participar contigo. Sí, señores, el programa que hago se llama Guateque Live. El logo es como aparece en la esquina superior izquierda. Supongo que la vean a la izquierda, igual que yo. Y salimos los martes, los jueves y los sábados a las 5:30 del este de los Estados Unidos. Lo que busco fundamentalmente es esto: cultivar otro tipo de audiencia, una audiencia que tenga una visión centrista, que no se polarice y donde se puedan generar un debate entre personas que tengan diferentes y marcados diferentes criterios y en ese debate generar un poco de respeto hacia el que piensa diferente y así lograr romper la dinámica que se han hecho en redes sociales. Veremos si lo logro. Espero lograrlo, porque si no me parece que parte de la humanidad va a estar perdida si no logramos confluir todos en un mismo espacio, independientemente del criterio que tengamos y no apuñalarnos por lo que estamos diciendo. Me parece que vamos a lograr grandes cosas en el futuro. Estoy de acuerdo contigo, y nosotros también partimos de la defensa de ese espacio lejos de los extremos, donde la gente pueda confluir y hablar con matices y con diversidad también de puntos de vista. Bueno, Felipe, 1.000.000 de gracias por estar aquí. No, por nada. Buenas noches, muy feliz año nuevo. Y estamos igualmente, felices fiestas. Hasta luego. Gracias. Bueno, vamos a dejarlo por acá ya hoy. Llevamos una hora conversando. Espero que lo hayan disfrutado. Mañana vamos a hacer un balance del año. Voy a dar los vínculos también. Si quieren entrar, conversar, dar sus opiniones, pues estaremos también disponibles. Un gran abrazo, muy buenas noches y nos vemos mañana por acá, 9:30.